Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Pensando en Alto, reflexiones con un café. El tema de hoy, comer ya no es solo comer. Este es un tema que me fascina muchísimo. Primero porque me encanta comer, me encanta todo lo relacionado con la comida, la gastronomía, me encanta cocinar, es decir, es un tema que me mueve mucho ya de por sí. Todo, desde cultivar hasta comer y demás, ¿no? Incluso yo diría que cómo nos afecta la comida, ¿no? Una vez ingerida. Creo que es un tema que me fascina de principio a fin. Y esta parte de comer ya no es solo comer, es algo que reflexiono muchas veces en consulta, pues porque vienen muchos casos, ¿no? También de personas con problemas a la hora de relacionarse con la comida, tanto de restricción como por exceso. Y muchas veces tenemos que analizar, bueno, muchas veces no, siempre tenemos que analizar, ¿no?, el contexto para ver qué variables están jugando un papel relevante, ¿no?, en cada caso a la hora de ver por qué esta persona está comiendo como está comiendo o se está relacionando de esta forma con la comida, ¿no? Entonces, un primer punto, ¿no?, que he señalado en mi libreta a raíz de este tema es que comer ya no tiene la relevancia que tenía quizás pues hace muchos años, ¿no? En entendido en que a día de hoy comer creo que es más una actividad secundaria que una actividad principal. No digo que siempre, volvemos a decir lo mismo, esto es una reflexión, que la comparta estupendo y que no la comparta, pues genial, y que me lo deje también en los comentarios, ¿no? Como yo lo veo, en el sentido de que es un problema, ¿no?, en las personas que me llegan a consulta, es que comer es esta actividad secundaria porque comemos mientras vemos la tele, comemos mientras veo YouTube, comemos mientras trabajo, comemos mientras camino, es decir, hago cosas y a la vez como, ¿no?, porque necesito comer, porque es un requerimiento para mi cuerpo, pero lo que estoy haciendo es lo otro, ¿no? O incluso como más rápido para pasar al siguiente tengo que. Es decir, como porque tengo que comer, no porque quiera, porque tenga un espacio para comer, porque me apetezca, porque sienta la necesidad, porque eso es lo prioritario. No, como porque tengo que comer y entonces hago otras cosas, ¿no? Quizás comer es... No, ni siquiera. Iba a decir, quizás comer es lo más relevante cuando estamos en el ámbito social, pero ni siquiera, porque es quedamos para comer, pero lo que estamos también dando de relevancia es a esta parte social. Entonces, ni siquiera ahí quizás es principal de todo. En todo caso, pues coprincipal, ¿no? Pero no del todo. Entonces, volvemos un poco a esta reflexión que también he hecho otras veces, ¿no?, sobre cómo la comida pasa a ser algo secundario, como muchas otras cosas han pasado a ser algo secundario, ¿no? Y esto creo que lo hablaré en otro podcast, que hay una reflexión que hacía, ¿no?, de cómo eran las casas de antes y cómo son las casas de ahora, espacios que tenían las casas de antes que en las casas de ahora no tenemos, ¿no? Y cómo en muchas casas antes había un comedor, ¿no? Y entonces comer era ir al comedor y se comía en el comedor y se compartía la mesa en el comedor y no había nada más en el comedor porque el comedor era el espacio para comer, es decir, la única actividad que hacías era comer. Y a día de hoy, pues muchas de nuestras casas no tienen comedor. Pues por espacio, por economía, porque ya no le damos esa relevancia a comer, muchas veces pues prescindimos, ¿no?, de ese espacio y de ese entorno, salvo para celebraciones especiales. Entonces, parece que le hemos quitado toda la importancia a una de nuestras actividades que para mí es más esencial, junto con movernos y dormir, ¿no? Y ya no solo es que sea para mí, por la relevancia que tiene para mí todo el tema gastronómico, sino porque como seres humanos, comer, dormir y movernos son actividades esenciales que necesitamos y que hemos realizado toda nuestra vida desde que existe el ser humano, ¿no? Entonces, creo que el quitarle la relevancia que tiene a una de las tres actividades principales del ser humano,
pues tiene ciertas consecuencias que a veces acabamos viendo en consulta, otras veces no son temas, ¿no?, que lleguen a la consulta, pero creo que a todos en cierta medida nos afecta, y a mí la primera, ¿no?, el cómo nos relacionamos con la comida y la repercusión que tiene, ¿no?, en nuestro día a día, pues cuando vamos muy estresados o no, y cómo nos sientan, ¿no?, determinados alimentos, etcétera. Eso ya lo hablaremos, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no?, el ver que le estamos quitando la atención a una de las 3 principales actividades que tenemos como seres humanos. Entonces, yo aquí me planteaba, ¿no?, el qué pasa cuando nuestra atención no está en comer, sino en esas otras cosas, ¿no? ¿Qué ocurre en nosotros cuando estoy atendiendo más al vídeo de YouTube, al trabajo que estoy haciendo, al informe que estoy cerrando, o a ir caminando por la calle y no caerme mientras como, que en lo que estoy ingiriendo? Bueno, pues esto ya son cosas que sí que se sabe, ¿no?, que en general cuando la atención está en otro elemento, más que en la comida, comemos más cantidad, comemos más rápido, tenemos peores digestiones y hay un exceso de comida, ¿no? En ese más cantidad y más rápido, pues hay un exceso de comida y las digestiones se ven muy, muy perjudicadas, ¿no? Y ahí entra en juego que además no contactamos con esa señal de saciedad, con lo cual al final acabamos perdiendo 2 señales principales, ¿no?, que son la de hambre y la de saciedad. La de saciedad por cómo estamos comiendo aquí, la de hambre quedaría para otra podcast, porque muchas veces comemos sin hambre, o por obligación, o porque es la hora, o porque es el momento en el que me viene bien, o porque como tantas veces en el día que ya no siento la señal de hambre, ¿no? Y con la saciedad pues nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando lo estamos haciendo así, si hay atención a otro elemento, pues al final esa señal pasa más sutil, ¿no?, por nosotros. Pero es que además yo creo que cuando no estamos atendiendo la comida también hay menos disfrute, o cuando estamos comiendo más rápido también hay menos disfrute, porque no puedes saborear igual, ¿no?, toda la comida, no te quedas con todos los matices que pueda haber en el sabor o en las texturas, incluso no disfrutas tanto de compartirlo, ¿no? Yo si estoy en una mesa con más gente y estamos comiendo lo mismo y solo estás comiendo, no puedes hablar sobre lo que estás comiendo, sobre las sensaciones, el compartirlo, incluso eso también hace que lo disfrutes menos, ¿no? Y al final, al no atender y comer más rápido, lo que estamos haciendo es que la percepción de la actividad sea menor. No estamos saboreando, por así decirlo, ¿no? O al menos yo lo veo desde ese punto de vista. Mi percepción disminuye porque mi atención está en otro lado y por lo tanto no estoy en cómo sabe esto, ¿no?, o cómo está rozando esto mi lengua, ¿no?, o cómo se está partiendo entre mis dientes. Como si lo hacemos cuando a lo mejor probamos algo nuevo y de repente estamos ahí como muy atentos, ¿no?, de ¿y esto cómo sabe? O este nuevo chocolate de caramelo con cristales de sal, ¿se notan realmente los cristales de sal? Ay, mira, me ha quedado el cristal de sal en la muela, ¿no? Es como que ahí sí logramos hacer este punto consciente, ¿no?, de la alimentación, pero en general en nuestro día a día creo que también si nos paramos a mirar, muchas veces comemos por inercia o pensando en otras cosas o con la tele de fondo, es decir, nuestra atención está dispersada, ¿no? Y todo esto pues tiene una repercusión. Esta parte, ¿no?, que ponía lo de las señales de hambre y saciedad, hay estudios que dicen que se perjudican estas señales, ¿no? Y creo que es un mecanismo principal de los seres humanos para saber cuándo tenemos que consumir recursos, porque los necesitamos. Si yo estoy consumiendo recursos constantemente, dejo de saber cuándo necesito algo, dejo de saber si tengo sed, si tengo hambre, si necesito más grasas o más proteínas o más carbohidratos, que son cosas para las que en teoría venimos preparados como seres humanos, ¿no?, para detectar qué carencias hay en nuestro cuerpo y que eso nos lleve a los antojos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si constantemente estoy manipulando esas señales porque le estoy dando de más, llega un punto en que no le hacen falta señales a mi cuerpo porque es como, mira, come lo que quieras, que yo ya estoy cansado de avisarte de cosas, ¿no? O ya estoy cansado más cansado que avisarte de cosas, ya estoy saturado de analizar tanta cosa que me metes, ¿no?, tanta información que tengo que procesar. Entonces me parece un tema muy interesante también para conocer esta repercusión más a nivel, creo que sería metabólico, ¿no?, de cómo procesamos estas señales de hambre, saciedad y cómo se saturan ciertos receptores por estar recibiendo constantemente señales. Un ejemplo sería, por ejemplo, el receptor, ¿no?, de la glucosa, cuando hablamos de esta resistencia a la insulina, ¿no?,
y es como se satura ese receptor que dice, tío, estoy cansado ya de trabajar, ¿no? Y no es que no produzcamos glucosa, lo que pasa es que se desregula todo el sistema por esa saturación de tantos picos de glucosa que estamos metiendo en nuestro cuerpo, pues cuando comemos muchas veces al día o ingerimos grandes cantidades de azúcar constantemente, etc. Entonces, bueno, a mí es un tema que también me gusta mucho. Entonces, estamos en este contexto, ¿no? Donde hay comidas que ya no tienen una atención principal, sino que es lo secundario, lo principal es la otra actividad que hacemos mientras. Entonces, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? ¿Qué propuestas hay para, ahora que hemos visto que tenemos este problema, qué hacemos, ¿no?, al respecto? Y yo decía aquí, ¿no?, que para solucionar esto se han generado distintas propuestas, como puede ser el mindful eating, ¿no? Que yo misma lo he utilizado muchas veces en consulta, lo he explicado numerosas veces en consulta y en mi propia vida, e incluso pues, con lecturas y demás, que quizás algún día os puedo traer por aquí, ¿no? Pero que viene siendo que comer sea solo comer. Es decir, ¿cómo solucionamos todo esto? Pues que comer vuelva a ser la actividad principal y no se convierta en el actor secundario como lo estamos haciendo, ¿no? Que sea el actor principal de reparto y que estemos a lo que estemos cuando estamos a lo que estamos, ¿no? Si voy a comer, pues que haya un comedor y que esté solo comiendo, ¿no? Y que no haya otros estímulos y hacer ese espacio para comer, que sea solo comer, que nos permita saborear, que nos permita percibir saciedad, no seguir comiendo hasta el final, sino aprender a con cuánto me sacio yo, cuánto necesito yo para sentirme bien, para sentirme plena. Porque muchas veces también me ocurre en consulta es el de como y luego acabo fatal y me encuentro mal. Ya, pero es que a lo mejor no es porque te caigan mal los alimentos, es porque estás consumiendo una cantidad que no necesitas. Entonces lo que estás sintiendo es el exceso de saciedad, ¿no? El de he comido de más. Pero como siempre lo hacemos, ya no lo percibo como una sensación del día que me he empachado porque he comido de más, sino como, es que a mí me cae mal la comida, es que siempre que como me cae mal. Y es como, pero es que a lo mejor no es la comida, a lo mejor es la cantidad de comida, ¿no? Lo mismo para si como poco, ¿no? Es el de percibir esa señal de saciedad y es que te diga realmente ya está o todavía no te has llenado. Entonces, por mucho que tú consideres que ese plato debería ser suficiente para ti, pues a lo mejor no está cumpliendo los requerimientos que tu cuerpo necesita en este momento, ¿no? Y por ejemplo en las mujeres lo notaremos, ¿no? Porque aunque intentemos, y ya no digo de medir a ciencia exacta, ¿no?, y gramo a gramo nuestra comida, pero todos sabemos más o menos cuánto comemos, ¿no? O deberíamos saber qué cantidad necesitamos, y ponemos más o menos lo mismo, ¿no?, a lo largo de todo el mes, pero en las mujeres notaremos que cuando hormonalmente estamos equilibradas, ¿no?, y no tenemos ningún desregulador hormonal o algo que filtre nuestras hormonas, como consumir fármacos hormonales, hay semanas del ciclo que comeremos mucho más que en otras, ¿no? Y hay semanas del ciclo que incluso comemos menos, que el cuerpo como que nos pide no comer tanto. Y todo tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? El poder percibir lo que mi cuerpo necesita. Si yo estoy anulando constantemente esas señales, pues probablemente no le esté dando a mi cuerpo lo que realmente necesita, en el caso de las mujeres, en cada momento del ciclo, que es fundamental. Y otro melón, ¿no?, que ya lo solté así un par de veces a lo largo de este capítulo, era el comer porque es la hora de comer. No hay que comer porque es la hora de comer, ¿no? Y no hay otra hora, o porque hay que desayunar, comer y cenar, o porque hay que hacer estas comidas al día, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, es que a lo mejor le estás dando cosas a tu cuerpo que no necesita, o no se las estás dando y simplemente que como es la hora, pues le das y luego cuando le hace falta no tiene. Es decir, estamos, que se entiende, ¿no?, porque por la industrialización al final hemos tenido que adaptarnos a unos horarios concretos, incluso antes de la industrialización, pues por las horas de cómo funcionaba el campo, pues teníamos que adaptarnos, ¿no?, a determinados horarios y no podíamos comer cuando necesitábamos realmente, ¿no?, o cuando teníamos esa señal, sino pues cuando se podía. Yo entiendo que no siempre comemos cuando necesitamos, sino que hay veces que comemos cuando podemos. Pero convertirlo eso en una regla estricta y hacerlo siempre por defecto, creo que también perjudica el comer de una manera más consciente, ¿no?, y de poder entrenar en nosotros mismos esas señales. Y otro tema también para otro podcast, que si os interesa,
pues también decidme, ¿no? ¿Qué temas os gustaría que habláramos aquí? Es el comer emocional o el hambre emocional, ¿no? Es decir, utilizar la comida como una estrategia de regulación emocional en determinadas situaciones, ¿no? Bien sea para regular sobre todo la ansiedad, ¿no? Es lo que más me llega a consulta, el enfado a veces también, ¿no? Pero sobre todo la ansiedad y el enfado quizás son las emociones que más se regulan con la comida, ¿no? Por los efectos que tiene directamente en nuestro cuerpo. Pero lo dicho, eso sería para otro podcast, ¿no? Pero yo creo que aquí la clave es esa imagen, ¿no? Que hemos puesto de que quizás hemos posicionado a la comida como el actor secundario y que creo que es importante que vuelva a convertirse en el actor principal de la película de nuestra vida, porque pues tiene muchos efectos, ¿no? Y nosotros, pues en mi casa, ¿no? estamos empezando, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo, ¿no? haciéndolo, pues por ejemplo intentar comer, sobre todo la hora del mediodía, que quizás es la que hacemos como más estable, cuando comemos en el mediodía, sea la hora que sea, porque no siempre es la misma hora, depende del hambre y a veces depende del trabajo, intentamos que sea en la mesa de comedor y lo único que hacemos es poner música de fondo e intentar que sea una música tranquila, que no sea una música muy acelerada, porque eso también tiende a acelerarnos al comer, ¿no? E intentar comer pues un poquito más despacio y más conscientes, y también el parar, es decir, cuando nos echamos en el plato, intentamos echar pues lo que consideramos que vamos a comer, pero también si de repente notamos la señal de saciedad y el plato no se ha vaciado, no intentar seguir comiendo. Es como no hay necesidad de comerlo ahora, podemos guardarlo, o pues a veces si sobra algo, pues no pasa nada, ¿no? Pero no intentar forzar algo que no es necesario hacer para ser conscientes de que también tiene su consecuencia, ¿no? Y hasta aquí sería la reflexión, yo creo que de este tema de cuando comer es solo comer o cuando comer se convierte en ese actor secundario. Así que nada, me quedo terminando este café y nos vemos en el siguiente capítulo.